Quien deja de pensar por sí mismo, entrega su conciencia al mundo, y entonces cualquier mentira puede parecer verdad. Hay una pregunta que nadie te hace en la escuela, que ningún profesor escribe en la pizarra, que ningún libro de texto incluye en sus páginas. Y sin embargo, es probablemente la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse a sí mismo en toda su vida. La pregunta es esta: ¿estás pensando tú o simplemente estás repitiendo lo que el mundo puso dentro de tu cabeza? Sé que parece una pregunta sencilla, quizás incluso un poco ofensiva, porque nadie quiere admitir que sus ideas no son suyas. Nadie quiere creer que sus opiniones, sus valores, sus convicciones más profundas podrían ser el producto de presiones externas que nunca detectó. Pero hay un hombre que vivió en una de las épocas más oscuras de la historia moderna y que dedicó su vida entera a responder exactamente esa pregunta. Y lo que descubrió no solo explica el pasado, explica tu presente, ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto. Su nombre era Dietrich Bonhoeffer. Era teólogo, pastor, pensador y, sobre todo, un hombre que se atrevió a ver lo que todos los demás prefirieron ignorar. Nació en Alemania en 1906, en el seno de una familia culta, en un mundo que todavía creía en el progreso inevitable de la civilización. Y sin embargo le tocó presenciar en carne propia cómo una de las naciones más educadas, más cultas y más desarrolladas de Europa se convirtió en la maquinaria de destrucción más sistemática que el mundo jamás había visto. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que un país lleno de médicos, maestros, filósofos, músicos, ingenieros y padres amorosos termine participando, directa o indirectamente, en uno de los crímenes más atroces de la historia? Esa fue la pregunta que Bonhoeffer no pudo dejar de hacerse, y la respuesta que encontró no fue la que esperaba. No fue la maldad, no fue la ignorancia, no fue la crueldad. La respuesta que encontró tiene un nombre que incomoda mucho más que todos esos: la estupidez. Pero antes de que esa palabra te ofenda o te tranquilice, necesitas entender que Bonhoeffer no hablaba de lo que normalmente entendemos por estupidez. No estaba hablando de personas con poca inteligencia, no estaba hablando de gente sin educación, estaba hablando de algo mucho más profundo, mucho más perturbador y sobre todo mucho más cercano a cada uno de nosotros de lo que nos gustaría admitir. Piénsalo de esta manera: si el peligro fuera la maldad, bastaría con identificar a los malvados y separarlos del resto. Si el peligro fuera la ignorancia, bastaría con educar a las personas. Pero si el peligro es algo que puede habitar dentro de personas inteligentes, educadas, bondadosas y religiosas sin que ellas lo sepan, entonces el problema es incomparablemente más grave. Y ese era exactamente el problema que Bonhoeffer estaba describiendo. Lo que él observó en la Alemania nazi no fue una nación de monstruos. Fue una nación de personas normales que habían dejado de pensar por sí mismas. Personas que habían transferido su conciencia individual al grupo. Personas que repetían las ideas del sistema con tanta convicción que parecían propias. Y lo más aterrador, personas que creían sinceramente que estaban haciendo lo correcto, incluso cuando estaban participando en algo monstruoso. Bonhoeffer escribió sobre esto desde la prisión, mientras esperaba ser ejecutado por haberse atrevido a resistir al régimen. No escribía por rencor ni por desesperación. Escribía porque sentía que había descubierto algo que el mundo necesitaba entender, algo que podría salvar a generaciones futuras si alguien se tomaba la molestia de escuchar. Y lo que escribió puede resumirse en una sola idea demoledora: la estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la maldad misma. Detente un momento en esa frase, porque va completamente en contra de todo lo que nos han enseñado. Desde pequeños nos dicen que el problema del mundo es la maldad. Los cuentos tienen villanos, las películas tienen antagonistas. La religión habla del mal como la fuerza opuesta al bien. Todo el marco moral con el que crecemos está construido alrededor de la idea de que hay personas buenas y personas malas, y que el objetivo es que las personas buenas venzan a las personas malas. Pero Bonhoeffer vio algo que ese marco no puede explicar. Vio que las personas que participaron en el régimen nazi no eran, en su mayoría, personas malvadas. Eran personas que habían dejado de pensar. Eran personas que habían entregado su juicio moral a una autoridad externa, a un líder, a un partido, a una ideología, a un colectivo. Y una vez que eso ocurre, el individuo deja de ser responsable de sus actos, se convierte en un instrumento. Y los instrumentos no tienen conciencia. Ahora quiero que pienses en algo que quizás nunca habías considerado. ¿Qué tan diferente eres tú de esas personas? No como insulto, como pregunta genuina y seria. Porque Bonhoeffer dejó muy claro que este no era un defecto exclusivo de los alemanes del siglo XX. Era y sigue siendo una tendencia profundamente humana, una tendencia que no respeta fronteras, ni épocas, ni niveles de educación. ¿Cuántas de tus opiniones políticas llegaron a ti a través de lo que tu familia, tu comunidad o tus redes sociales repiten constantemente?
¿Cuántas de tus creencias religiosas o filosóficas has examinado tú mismo desde sus fundamentos, en lugar de simplemente haberlas heredado del ambiente en el que creciste? ¿Cuántas veces has cambiado de opinión no porque encontraste evidencia nueva, sino simplemente porque el grupo a tu alrededor cambió de opinión y tú no quisiste quedarte fuera? Estas no son preguntas retóricas, son las preguntas más importantes que existe, y son exactamente las preguntas que Bonhoeffer quería que cada ser humano se hiciera, porque según él, el momento en que una persona deja de hacerse esas preguntas es el momento en que la estupidez colectiva empieza a tomar el control. Para entender lo que Bonhoeffer describía con tanta precisión, tenemos que entender cómo funciona exactamente ese mecanismo, cómo una persona inteligente deja de pensar, qué ocurre dentro de la mente humana cuando la presión social supera al juicio individual. La respuesta está en algo que los psicólogos tardaron décadas en demostrar científicamente, pero que Bonhoeffer ya intuía a partir de la observación directa. El ser humano está construido para pertenecer a un grupo, no como capricho o debilidad, como necesidad biológica fundamental. Durante cientos de miles de años, ser expulsado del grupo significaba la muerte. El cerebro humano evolucionó para sentir el rechazo social como una amenaza tan real como el hambre o el peligro físico, y eso significa algo concreto y poderoso. Cuando la opinión individual entra en conflicto con la del grupo, el cerebro activa señales de alerta, no como metáfora sino como realidad. El sistema que procesa el dolor social es en gran medida el mismo que procesa el dolor físico. Contradecir al grupo duele en un nivel neurológico básico. Décadas después, un psicólogo llamado Solomon Asch diseñó un experimento que demostró esta tendencia con una claridad perturbadora. El experimento era absurdamente simple. Se mostraba a los participantes una línea en una tarjeta y se les preguntaba cuál de 3 líneas en otra tarjeta tenía la misma longitud. La respuesta correcta era obvia, absolutamente obvia. Cualquier persona con visión normal podía verla sin ninguna duda, pero había un truco. El resto del grupo, actores contratados, respondía primero y respondía mal. Elegía deliberadamente una línea de longitud diferente. Y lo que ocurrió a continuación es lo que debería perturbarte. Una proporción significativa de los participantes genuinos abandonó su percepción visual correcta y respondió igual que el grupo. No porque no pudieran ver la respuesta correcta, sino porque la presión social de contradecir a todos los demás era psicológicamente insoportable. Piénsalo, estamos hablando de una línea en un papel, una respuesta tan obvia que un niño de 5 años la acertaría sin hesitar, y aún así, adultos normales, sanos e inteligentes, prefirieron traicionar su propia percepción de la realidad antes que soportar la incomodidad de estar en desacuerdo con el grupo. Ahora aplica ese mecanismo a algo infinitamente más complejo y ambiguo que una línea en un papel. Aplícalo a ideas políticas, creencias religiosas, valores morales, narrativas históricas. Aplícalo a decisiones que tienen consecuencias reales para personas reales. El resultado que obtienes es exactamente lo que Bonhoeffer observó en la Alemania de los años 30 y 40. Los participantes llegaban a un laboratorio creyendo que iban a participar en un estudio sobre aprendizaje. Se les presentaba a otra persona, supuestamente un estudiante, que en realidad era un actor. El participante asumía el rol de maestro y tenía que hacer preguntas. Cada vez que el estudiante respondía mal, se suponía que el maestro debía aplicarle una descarga eléctrica, y las descargas subían de intensidad con cada error. El actor no recibía ninguna descarga real, pero actuaba como si sí, gritaba, pedía que pararan, se quejaba de dolor. En algunos casos incluso pedía que lo liberaran porque tenía problemas del corazón, y en cada momento, si el participante dudaba o quería detenerse, el investigador simplemente le decía con total calma: «Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe». Los resultados fueron devastadores. La mayoría de los participantes, un porcentaje que dejó atónitos a los propios investigadores, siguió aplicando las descargas hasta el nivel máximo, simplemente porque una figura de autoridad con bata blanca les decía que continuaran. No eran sádicos, no eran crueles. En muchos casos estaban visiblemente angustiados, pero siguieron obedeciendo. Vivimos en la era de la información más masiva de toda la historia humana. Tenemos acceso a más datos, más fuentes, más perspectivas que cualquier generación anterior. Y sin embargo, hay algo paradójico y perturbador ocurriendo. A medida que la cantidad de información disponible aumenta, la profundidad del pensamiento individual parece disminuir. ¿Por qué? Porque la información en sí misma no garantiza el pensamiento. Lo que garantiza el pensamiento es el tiempo para procesar, la voluntad de dudar, la disposición a examinar lo que uno ya cree y la valentía de sostener una opinión impopular. Y el entorno digital actual está diseñado, no accidentalmente, sino intencionalmente, para hacer exactamente lo contrario. Las plataformas digitales no ganan dinero cuando piensas, ganan dinero cuando reaccionas, y para maximizar la reacción necesitan maximizar la emoción.
Las emociones que más reacciones generan no son la curiosidad ni la reflexión, son la indignación, el miedo y el enojo. Mientras más tiempo pasas dentro de la plataforma, más datos generas y más dinero produce el sistema. El costo colectivo es la erosión silenciosa del pensamiento crítico, y luego está el fenómeno de las burbujas de información. Los algoritmos aprenden rápidamente qué tipo de contenido te hace reaccionar y te muestran más de eso. El resultado es que, con el tiempo, lo que ves en tu pantalla no es una muestra representativa de la realidad. Es un espejo magnificado de tus propias creencias previas. Todo lo que ves confirma lo que ya piensas. Todo lo que te llega refuerza lo que ya crees. Y gradualmente, sin que lo percibas, tu certeza aumenta mientras tu apertura disminuye. Bonhoeffer describió exactamente este proceso, aunque no en términos digitales. Observó cómo las personas sumergidas en la narrativa del régimen se volvían impermeables a cualquier evidencia contraria. No por estupidez, sino porque el sistema había creado las condiciones para que cualquier información disruptiva fuera rechazada automáticamente. El que cuestionaba era el enemigo, la duda era traición, la certeza era virtud. ¿Te suena familiar? Porque debería. Porque ese mismo patrón existe hoy en múltiples formas. Grupos que se definen por certezas absolutas e impermeabilidad total a la evidencia contraria. Comunidades construidas sobre la exclusión de cualquiera que no piense idéntico. Culturas de la cancelación que transforman el disenso en pecado social. No importa de qué lado del espectro político estén, el mecanismo es el mismo. Y el mecanismo es exactamente el que Bonhoeffer estaba describiendo. Entonces, ¿qué hace que alguien salga de ese estado? La respuesta de Bonhoeffer fue sorprendente. Dijo que la única salida era la restauración de la autonomía personal real. No la recepción de información correcta, sino la recuperación de la capacidad de examinar ideas de forma independiente antes de aceptarlas. Y eso, dijo, no es un acto intelectual, es un acto moral, porque requiere valentía, requiere la valentía de soportar la posibilidad de estar equivocado, la valentía de enfrentar la incomodidad de la duda cuando todos a tu alrededor parecen seguros, la valentía de sostener una posición que te aísla socialmente, que te hace parecer difícil, que te expone a la burla o al rechazo del grupo. Estas no son exigencias pequeñas, son exigencias enormes que van directamente en contra de las necesidades más profundas del sistema nervioso humano. Y sin embargo, Bonhoeffer no solo predicaba esto en abstracto, lo vivía. En un momento en que el costo de la disidencia era la muerte, él eligió disentir, no por masoquismo, no por deseo de martirio, sino porque había llegado a la conclusión de que delegar la propia conciencia a un sistema externo, aunque ese sistema prometiera seguridad, era una forma de muerte mucho más profunda que la física. Era la muerte del ser que piensa, que elige, que responde ante sí mismo. Fue arrestado en 1943. Pasó casi 2 años en prisión. Continuó escribiendo, reflexionando, enseñando a los guardias y a otros prisioneros, no porque esperara sobrevivir, sino porque había entendido que el acto de pensar con honestidad, incluso en la oscuridad, incluso sin audiencia, incluso sin recompensa, era en sí mismo el acto más humano posible. El 9 de abril de 1945, apenas semanas antes de que terminara la guerra, fue ejecutado por orden directa de Hitler. Sus escritos sobrevivieron, y en ellos hay algo que va más allá de la historia o la filosofía. Hay una advertencia dirigida a cada persona que vive en cualquier época, incluyendo esta. La advertencia dice, en esencia, cuida tu mente, no como objeto de ornato intelectual, sino como el fundamento de tu humanidad. Porque el momento en que dejas de pensar por ti mismo, sin importar cuán buenas sean las razones que te des para hacerlo, ese es el momento en que te conviertes en parte del problema que describes en otros. El primer paso es aprender a reconocer la diferencia entre una idea que examinaste y una idea que absorbiste. Esto es más difícil de lo que parece, porque las ideas absorbidas se sienten exactamente igual que las ideas propias. Se sienten tuyas, se sienten verdaderas. Pero hay una pregunta que sirve como prueba. ¿Puedo defender esta idea sin recurrir al argumento de que mi grupo lo dice? ¿Puedo explicar con mis propias palabras por qué creo lo que creo? Si la respuesta es no, probablemente estás repitiendo no pensando. El segundo paso es desarrollar tolerancia a la incomodidad intelectual. Una idea que te incomoda no es automáticamente falsa. Una perspectiva que contradice la tuya no es automáticamente una amenaza. El malestar que sientes cuando alguien cuestiona algo que creías seguro es información valiosa, no una señal de peligro que hay que eliminar. Las personas que han desarrollado esta tolerancia son capaces de mantener preguntas abiertas durante mucho tiempo, sin la urgencia de cerrarlas con una respuesta que simplemente calme la ansiedad. El tercer paso es distinguir entre cambiar de opinión por razones y cambiar de opinión por presión.
Cuando cambias por razones, puedes explicar exactamente qué argumento produjo ese cambio. Cuando cambias por presión, lo que ocurrió es que la incomodidad social se volvió insoportable. Ese no es un cambio intelectual, es una capitulación emocional. Y la repetición de ese patrón erosiona la autonomía mental de manera imperceptible pero acumulativa. Y esto conecta con algo que quizás sea lo más importante de todo lo que describió: la relación entre el pensamiento y la responsabilidad. Para Bonhoeffer eran inseparables. El que piensa es el que responde. El que deja de pensar es el que deja de responder. Y una sociedad compuesta en su mayoría por personas que no responden, que han delegado su conciencia al sistema, es una sociedad que puede ser conducida a cualquier parte por cualquier persona que tenga el poder suficiente para definir las normas del grupo. No importa si ese sistema es un partido político, una institución religiosa, una empresa o una comunidad en línea. El mecanismo es siempre el mismo. Y el antídoto también. La persona que piensa, que duda, que examina y que cuestiona no como hábito de oposición, sino como práctica de honestidad, esa persona es la que Bonhoeffer consideraba verdaderamente libre. Hay una imagen que me parece iluminadora para entender todo esto. Imagina una persona parada en la orilla de un río muy caudaloso. La corriente es fuerte, rápida, arrolladora. La mayoría de las personas que caen en ese río van a ser arrastradas por la corriente, sin siquiera darse cuenta de que están siendo movidas. No por falta de inteligencia, sino porque la corriente es lo suficientemente poderosa como para que el movimiento se sienta como quietud. La autonomía mental no te saca del río. Estás en él de todas formas, igual que todos. La diferencia es que te permite saber que estás siendo movido, te permite ver la dirección de la corriente, te permite elegir conscientemente si nadar con ella, contra ella o hacia la orilla. Sin esa conciencia, simplemente eres arrastrado creyendo que caminas. La advertencia profética de Bonhoeffer no es un mensaje pesimista. Es, en el fondo, una forma de respeto profundo hacia la capacidad humana de pensar. Es la afirmación de que cada persona tiene la posibilidad real de ejercer su juicio, de asumir su responsabilidad, de no convertirse en instrumento de ningún sistema. Pero esa posibilidad no se realiza sola. Requiere la disposición de hacerse preguntas incómodas sobre uno mismo, no solo sobre los demás, porque es muy fácil ver la estupidez colectiva en el pasado. Es muy fácil mirar la Alemania nazi y decirse: yo nunca hubiera hecho eso, yo me habría resistido. Pero los experimentos de Milgram y Ash sugieren que esa certeza es, en sí misma, parte del problema, porque la tendencia a sobreestimar nuestra propia resistencia a la presión social es uno de los mecanismos que más nos expone a ella. Bonhoeffer pagó con su vida por atreverse a pensar de manera independiente en un contexto donde eso era considerado traición. Y lo hizo no porque fuera un héroe de película, sin miedo ni dudas. Lo hizo, según todos los testimonios que dejó, con miedo, con dudas, con la plena conciencia de lo que le podía costar y de lo que efectivamente le costó. Lo que lo separó de los millones de personas que se dejaron llevar no fue ausencia de miedo, fue la decisión de no dejar que el miedo al rechazo social reemplazara a su conciencia individual. Fue la decisión de responder ante sí mismo, ante su propio juicio, incluso cuando todo el sistema alrededor le ofrecía la comodidad de no tener que hacerlo. Y esa decisión, esa pequeña pero inmensa decisión que cada persona enfrenta constantemente en la vida cotidiana, mucho antes de que lleguen las circunstancias extremas, es la que determina, acumulada a lo largo del tiempo, qué tipo de persona uno se convierte y qué tipo de sociedad construimos entre todos. Esta es la advertencia de Bonhoeffer. No una advertencia sobre el pasado, sino sobre ahora mismo, sobre las decisiones que tomas cuando decides no cuestionar algo incómodo, sobre los momentos en que prefieres el silencio cómodo al desacuerdo honesto, sobre las veces en que cambias de posición no porque encontraste algo nuevo, sino porque el costo social de mantenerla se volvió demasiado alto. Hay solo una pregunta que vale la pena llevarte hoy, una sola, no como ejercicio académico, como práctica real para las próximas horas, los próximos días, el resto de tu vida. La pregunta es esta: ¿qué creo yo y cómo sé que lo sé? No qué cree tu familia, no qué dice tu grupo, no qué repite la plataforma que más usas. ¿Qué crees tú, específicamente tú, y de dónde viene realmente esa creencia? Bonhoeffer pasó su vida entera habitando esa pregunta, y murió en paz con su conciencia, lo cual no es un logro pequeño para alguien ejecutado a los 39 años en medio de una de las épocas más oscuras de la historia. La lucidez tiene un precio, pero la falta de lucidez tiene un precio mucho mayor. Y ese precio, como la historia demuestra, no siempre lo paga quien renuncia a pensar, a veces lo pagan todos los demás.